siempre recordarme ya, porque sí me se olvidar bastante esa parte. Ya. Bueno, entonces les decía, ¿no? ¿Qué nos dice este teorema de las bisectrices internas? Que los lados que forman el vértice de la bisectriz interna, en este caso AB y BC, son proporcionales a los segmentos formados debido al pie de la bisectriz, es decir, AD y DC. Y nótese algo, ¿no? Dice AB es ABC, ¿ya? En la primera fracción. En la segunda fracción, si comenzamos con AB, con A, en la segunda fracción también comenzamos con el segmento que comience con A, es decir, AD sobre DC, ¿ya? Y en el PDF la demostración de este teorema estaba por paralelas, estaba por mediante dos teoremas de Tales. ¿Sí? Si ustedes revisan la demostración, se hacía con teorema de Tales. Pero yo aquí le tengo otra forma de resolver. Mira aquí, le puse un ángulo 2 en el ángulo A de B y el otro ángulo sería el suplementario, ¿no es cierto? El que estoy dibujando ahí. Tendría la medida del ángulo suplementario al ángulo 2. ¿Ya? Observe o nótese, ¿no es cierto?, que aquí podríamos hacer una ley de senos en el triángulo ABD y en el triángulo BDC. Si usted hace dos leyes de seno en cada uno de estos, dos leyes de seno, ¿no? Una en cada uno de estos triángulos, se puede también llegar a esta tesis. Sabiendo algo muy importante y algo que quiero que ustedes aumenten en su formulario, que copien por favor, y es lo que está acá. Esta identidad trigonométrica. El seno de un ángulo es equivalente al seno del suplemento de ese ángulo. ¿Sí? Entonces, seno de x es lo mismo que decir, o va a ser equivalente a seno de 180 menos x. Anote esa propiedad, por favor, que es muy importante. Es una identidad. Y como les digo, puede ser usada para que usted para que usted pueda demostrar, ¿no? Este teorema. ¿Sí? Preguntas del teorema de bisectrices internas. ¿No? Ya, vamos entonces con el teorema de bisectrices externas, ¿ya? Para el caso del teorema de bisectriz externa, necesitamos una bisectriz externa que esté intersecando, ¿no es cierto?, a la prolongación de un lado, ¿Cuál como en este sería caso el segmento B. ese triángulo? Perdón, no existe un X ahí. No le puse con X en este ángulo, pero puede ser cualquier ángulo. Sí, cualquier ángulo puede ser X. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Que el seno de 30 es igual al seno de 180 menos 30, es decir, seno de 150. Sí, les puse solo como fórmula nomás. Gracias. Ya. Propiedad de bisectriz externa. Les decía entonces que el teorema de la bisectriz externa que tenemos acá. En este caso, mire, tenemos una bisectriz externa que interseca a la prolongación de un lado, el segmento B que interseca a la prolongación de AC, ¿ya? Y muy importante aquí, miren, dice, de igual forma, ¿no? Los lados que forman el vértice de la bisectriz externa, es decir, AB y BC, son proporcionales a quién. Mira qué segmentos. Van a ser al segmento que ha sido, al lado que no ha sido tomado en cuenta, más su prolongación, es decir, a todo el segmento AE, ¿sí? Sobre la prolongación de nuestro lado no tomado en cuenta, es decir, sobre CE, ¿ya? Ese es el teorema de la bisectriz externa. Y si usted se da cuenta, tanto el teorema de la bisectriz interna como el de la externa, las dos ecuaciones se pueden igualar porque las dos en la fracción de la izquierda, ¿no es cierto?, de nuestra proporción, en esa razón, tienen AB sobre BC. Es de ahí entonces que sale este corolario. Es el corolario que puede unir el teorema de la bisectriz interna y bisectriz externa. ¿Estamos? Preguntas tal vez del teorema de bisectrices. ¿Alguna pregunta? Ya. Existen algunas limitaciones, ¿no? Bueno, para empezar, el teorema de bisectriz Hice interna una podríamos aplicarlo. pregunta. Sí, Disculpe, sí, ¿cómo le va? Dígame ¿puede nomás. volver a repetir ese de visitas externas? Claro, ya teníamos entonces aquí un triángulo ABC y una bisectriz externa BE, ¿no es cierto? Entonces les decía, primero observamos de dónde sale la bisectriz externa. Sale desde el punto B, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los segmentos del triángulo que forman ese punto B? Son AB y BC. Entonces, AB es ABC, ¿cómo? Entonces, mire que primero en esta fracción comenzamos con la letra A, ¿no es cierto? En la fracción que está en la derecha también debemos comenzar con la letra A. Pero no es el segmento AC, ¿sí? Es el segmento no tomado en cuenta más la prolongación. Es decir, más el punto desde A, perdón, hasta el punto en donde interseca la bisectriz externa con la prolongación. Es decir, desde A hasta E. Siempre entonces va a ser, mira, el segmento más grande que se ha generado gracias a la prolongación del lado AC, ¿sí? Que sería el segmento AE. Y este es sobre la prolongación del lado no tomado en cuenta. ¿Cuál es la prolongación del lado AC? C. ¿Ya está? Ese es el teorema de bisectrices externas. ¿Ya?
¿Alguien más alguna pregunta? Gracias, ingeniero. Ya, gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más preguntas? No, ya. Eh, ¿Qué más? Entonces, les decía, ¿no? Que existen limitantes. Para empezar, en el teorema de bisectrices internas, podríamos aplicarlo en cualquier triángulo. Sí, eso sí podemos aplicarlo en cualquier triángulo. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Que si usted aplica en triángulos isósceles y equiláteros, quizá va a concluir algo que usted ya sabía. ¿A qué me refiero con esto de que usted ya sabía algo? Por ejemplo, si es que AB y BC tienen la misma medida, que sería el caso del triángulo isósceles, ¿qué va a concluir? Seguramente que AD y DC también tienen la misma medida. Pero esto es algo que podríamos concluir sin hacer el teorema de bisectrices, porque si BD es una bisectriz, también sería una altura y una mediana. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Quizá en ese tipo de ejercicios sería mejor recordar las propiedades de los isósceles, etcétera, ¿no? Respecto al vértice de los lados que son congruentes, ¿no? Que desde el vértice A, ahí sí se podría, y el vértice A o C, si es que fuera isósceles, no habría ningún problema, ¿no? La propiedad de la bisectriz externa, esta sí tiene limitantes. Esta sí no se puede aplicar en todos los triángulos. Hay dos casos en donde no se podría aplicar. ¿Cuáles son esos casos? El triángulo isósceles y el triángulo equilátero. ¿Ya? No podrían aplicar en un triángulo isósceles y un equilátero. En los isósceles, solo respecto al vértice de los lados que no son congruentes. De los lados congruentes, perdón. ¿Sí? Es decir, si es que este fuera isósceles y AB y BC tienen la misma medida, ahí no podríamos aplicar el teorema de bisectrices externas. ¿Alguien se da cuenta por qué? Le voy a poner una actuación al que me diga por qué será que en el isósceles, si es que AB y BC tienen la misma medida, ¿por qué no se puede aplicar este teorema de bisectrices externas? Porque En otros sería teoremas. Perdón, Santiago, creo que decía Santiago y luego nos dice Aiden. porque saldría uno la igualdad y eso no es un segmento que valga uno. AB sobre BC igual a 1. Sí, tiene razón, va a quedarnos la misma medida. Ajá, pero ese no es el problema, porque nos quedaría que es igual a 1 y seguramente la otra fracción también es igual a 1. Pero hay un problema un poco más complicado. ¿Qué nos dice Aiden? Porque daría una igualdad a 0 debido a que los dos ángulos son iguales, los dos lados son iguales. Bueno, la igualdad es igual a 1 en realidad. Sí, es lo mismo que nos dijo el señor Vallejos, porque se va a simplificar. Pero no, no es la razón. Sí, es lo mismo del señor Vallejos. Hay otra razón más importante. O sea, quizá el hecho de que me dé igual a 1 solo sería algo redundante, algo que usted ya sabe, ¿no? Que sea convertido en una mediana. Pero hay algo más importante. Y para eso les voy a indicar el corolario que está acá abajo. ¿Alguien? Esta pregunta sí es un poquito complicada en realidad. De hecho, siempre que les he preguntado a mis estudiantes, casi nunca me responden y es porque es un poquito compleja esta pregunta. Y la razón es que la bisectriz externa, si en un triángulo equilátero o en un isósceles, pero solo respecto al vértice de los lados congruentes, nunca le interseca, nunca le corta a la prolongación de AC. Es decir, que si este triángulo fuera isósceles, la bisectriz no estaría dibujada como está en este momento, sino más bien de esta forma. Y nunca le va a cortar a AC. ¿Ya? Y si nunca le corta a AC, ¿qué significa? ¿Qué pasa con esa bisectriz externa? ¿Qué podríamos decir? Que es paralela a AC, porque esas son rectas que no se intersecan, ¿se acuerdan? Rectas paralelas. Ahora, la razón por qué son paralelas, eso sí quiero que ustedes le piensen. Ya, no les voy a decir, sí, les pongo eso para que piensen un poquito, sí, y les doy una pista, dibujen este triángulo del corolario, sí, y asuman que AB y BC es un triángulo isósceles, el triángulo ABC es isósceles, en donde AB y BC tienen la misma medida. Sí, ahí se van a darse cuenta por qué son paralelas la bisectriz externa con AC, ¿sí? Esto les dejo ahí como una pequeña preguntita por si quieren practicar un poquito paralelas, conceptos fundamentales de paralelas que habíamos visto para la prueba. Ahí está. Esta es una buena excusa para que practiquen ahí, ¿sí? Eso sería el teorema de las bisectrices. No sé si tenemos preguntas acerca de este teorema. ¿Preguntas? Vamos entonces con el teorema de Menelao. A ver. Ya, para empezar, para el teorema de Menelao necesitamos un triángulo que sea intersecado por una transversal, ¿sí? Esta transversal debe cortar a dos lados del triángulo y a la prolongación del tercero.
¿Ya? Entonces, mira aquí, el triángulo es del ABC y la transversal es FD. Esa transversal FD corta a dos lados y a la prolongación del tercer lado, ¿sí? Entonces, hay varias formas de escribir la fórmula del teorema de Menelao, ¿ya? Yo les voy a indicar la que yo normalmente hago y luego les explico la que está aquí en el PDF, ¿ya? Entonces, miren, ahí está, la forma de justificar. La forma con la cual vamos a justificar es esta. Teorema de Menelao en el triángulo ABC, ¿sí? Guión transversal de F. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? El triángulo en el cual vamos a aplicar en el ABC y la transversal que comienza en D y termina en F. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya, yo lo hago con numeraciones también, pero yo le numero de otra manera. Entonces, los que no entendieron lo del PDF pueden ver lo siguiente. A ver, digo, ¿desde dónde comienza la transversal? La transversal comienza siempre desde un lado del triángulo. Entonces, aquí tenemos dos opciones, desde D o desde F. Desde D, ¿no es cierto? Porque AB es un lado del triángulo, CF es una prolongación. Entonces, desde D comienza. ¿Ya? Ahora, ¿desde dónde comienza el segmento que ha sido prolongado en este triángulo? ¿Cuál es el segmento, el lado que ha sido prolongado en este triángulo? El lado AC. Mire, se hace una prolongación que es F. ¿Desde dónde comienza? Desde A. ¿Ya? Esos dos puntos nos están generando el segmento número 1. Segmento número 1. El segmento que se encuentra en ese mismo lado es el segmento número 2. ¿Cuál es ese segmento? Sería DB. Mire, el segmento DB se encuentra en el mismo lado, en el lado AB. Póngale en DB el segundo segmento, número 2. ¿Ya? El número 3, continuamos, ¿no es cierto? Viendo los segmentos que han sido formados en el triángulo, o sea, sería BE, ¿no es cierto? Porque DE no podría ser, porque DE es parte de la transversal, ojo. Y nunca se enumeran los segmentos de la transversal, ¿no? BE sería el número 3 y ese sería el número 4, ¿ya? El quinto segmento siempre va a ser el segmento prolongado, en este caso entonces CF. Póngale CF, segmento número 5. Siempre es el segmento prolongado. Y el sexto segmento es el segmento no tomado en cuenta más la prolongación, es decir, desde A hasta F. Todo eso es el segmento número 6, desde A hasta F. Póngale entonces todo eso número 6. Y una vez que usted enumera entonces estos segmentos, simplemente decimos lo siguiente, ¿sí? Los segmentos con numeración par, el producto de los segmentos con numeración par es equivalente al producto de los segmentos con numeración impar. Vamos con los de numeración par, que serían DB, serían S y serían AF. ¿Ya? Esto va a ser igual al producto de los segmentos con numeración impar. ¿Cuáles son esos? Serían AD, serían BE, ¿cierto? Sería CF y eso sería el teorema de Menelao. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez de este teorema de Menelao? Que este teorema es como parecido al teorema del Seba también. De hecho, el teorema del Seba son dos teoremas de Menelao. O sea, el teorema de Seba es un resumen, se puede decir, de 2 veces el teorema de Menelao. ¿Alguien más? Ya. Yo les pregunto entonces, en esta figura que estoy trazando aquí, ¿cuántos teoremas de Menelao podríamos hacer? 2. 2, ¿no es cierto? Muy bien. La primera ya estamos viendo, ¿no? En el triángulo ABC con la transversal DF. Pero también existe otra posibilidad, y es la que está acá abajo. Un teorema de Menelao, ¿cómo sería ahora? Ya no sería en el triángulo ABC, sino en qué triángulo sería. En el DFA. D y Perfecto. F. Perfecto. DFA con transversal ¿en dónde? Con transversal CB. Perfecto. Que comience en C y termine en B. Ya está, ¿sí? Entonces vamos a hacer. Los que no entendieron, otra vez les voy a decir cómo podrían hacer este método, ¿no? Entonces, mire, vamos a hacer el teorema de Menelao en el triángulo ADF con la transversal CB. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿En dónde comienza la transversal? Comienza en el punto C. Ya. Siempre comienza la transversal desde un punto que pertenece a uno de los lados del triángulo, en este caso al lado AF. ¿Ya? Luego, ¿desde dónde comienza el segmento que ha sido prolongado? El segmento prolongado es AD, comienza desde A. Ya, perfecto. Ahí nos está diciendo, mire, este es el segmento número 1. Segmento número 1. ¿Sí? ¿Cuál es el número 2? Sería CF. ¿Cuál es el número 3? Sería EF. Siempre son segmentos del triángulo, ojo, ¿no? ¿Cuál sería el 4? Sería DE. ¿Cuál sería el 5? Siempre la prolongación, que sería DB. ¿Ya? Y el sexto siempre sería todo, ¿no? El segmento no tomado en cuenta más la prolongación. Este es el segmento número 6.
y ya está. Sí, eso sería nuestro teorema de Menelau, ¿no? Y lo mismo, producto de los segmentos con numeración par, que sería CF, multiplicado por ED, multiplicado por AB. ¿Ya? Es igual al producto de los segmentos con numeración impar, que sería en este caso AC, sería FE, y sería DB. ¿Ya está? Estamos. Ese es el teorema de Menelau, ¿no? ¿De dónde viene esto? Si seguramente ustedes observaron, venía de dos teoremas de Tales, ¿no? Hacían construcciones para sacar dos teoremas de Tales, es por ello que se tiene todos esos productos, ¿no? Recuerden que los teoremas de Tales generaban proporciones, ¿no? ¿Preguntas del teorema de Menelau? Esta es una forma, ¿no? Es la forma en la que yo normalmente hago. Ahora, si tampoco entendieron esta forma, les explico cuál es la que está en el PDF, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué el 2 no puede ser? O sea, la numeración no comienza desde el 2. ¿Cómo desde el 2? O sea, el 1 O sea, sería ¿por la qué? derecha. Este solo es un método, ¿ya? Solo es el método, en la forma en la que usted puede aprender, ¿no? Sí, se puede enumerar de otras maneras. De hecho, hay un método en donde usted puede enumerar desde donde usted quiera, desde cualquiera de los segmentos, pero del triángulo, ojo, sí, la numeración número 1. Sí, hay otro método, ese es el método de las letras, ¿ya? Ese método no les voy a enseñar. Si es que no entienden ninguno de los métodos que le voy a enseñar el día de hoy, en horas de consulta le puedo enseñar ese método, porque ahí nos vamos a demorar un poquito más, ¿ya? Pero si es que van a aplicar el método que yo le estoy diciendo, siempre vamos a aplicar, siempre va a ser este segmento 1. ¿Sí? El segmento en donde es formado por quién? Por el punto en donde comienza la transversal y por el punto de donde comienza la prolongación del lado. En este caso es AC, ¿ya? Ahora, si es que no entendió este método, vamos a ver el método que nos dice el PDF. Este es el método del gusanito y es un poquito más, tal vez un poco más fácil de entender, si es que se nos complica bastante ver el segmento número 1, ¿ya? Mire aquí, vamos a aplicar en el triángulo ABC, ¿sí? Ese es el triángulo ABC y la transversal es FD, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver cuál es el segmento más interno, vamos a ver un segmento del triángulo ABC que se encuentra en la parte interna del triángulo formado por la transversal. ¿Cuál es ese segmento? En algunos videos de YouTube le veía que le decían el segmento más interno, ¿ya? ¿Cuál es ese segmento? Un segmento que sea parte del triángulo ABC que se encuentre en el interior del triángulo AFD. Ese es el segmento ese. Si lo observan, ese es el segmento. Ese es el segmento número 1. Sí, siempre el segmento más interno, ese es el segmento número 1, nos decía un video, ¿no es cierto? Luego, ahí en este segmento número 1 se encuentra un gusanito, ¿ya? Este gusanito tiene su casa en el segmento CD, en la prolongación del lado no tomado en cuenta, del lado no intersecado por la transversal. Esta es la casa del gusanito. Y resulta que justo en donde está el punto C se encuentra la esposa del gusanito, ¿ya? Y este gusanito está peleado con la esposa, entonces quiere irse a la casa, pero no puede pasar por ahí. Entonces tiene que buscar otro camino. ¿Sí? Un camino que sea solo basado en el triángulo que está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Sin la transversal, no puede pasar por la transversal. Entonces el gusanito viene por CF, luego se va a BE, ¿no es cierto? Luego se iría a FB, luego se iría a AF, y aquí viene la cuestión. El gusanito, si es que se va desde A hasta C, ¿qué pasa? Se encuentra con la esposa, ¿no es cierto? Pero como no quería encontrarse con la esposa, tendría que irse de dónde? Desde el punto A hasta D. Entonces, ahí sería el segmento número 5. Y observe que con eso ya podría llegar al segmento DC, que sería el número 6. Ya llegó a su casa, ¿sí? Este es el método que está aquí explicándonos en el PDF, ¿no? Entonces, si no lo entendió con las numeraciones que yo le hice, puede aplicarle con este método, ¿sí? Como les digo, también hay otra forma que es con el método de las numeraciones, con el método de las letras, pero es un poquito más largo, la verdad. ¿Sí? Yo creo que la mejor opción de aprender esto, la más rápida sería o bien el que le enseñé al principio o bien la que está aquí en el PDF. ¿Sí? Una de esas dos aprendas, son las más rápidas, ¿no? Y después de enumerar esto aquí en el método, tiene que ser lo mismo. ¿Sí? Se le entrecortó Sí. toda la explicación. No me escucharon bien. Solo se Ya, entrecortó el camino. Es decir, toda la explicación que usted estaba diciendo del camino. en serio. Ya, a ver. Híjole, no sé si a todos les está ocurriendo. Nosotros el compañero para saber si es que... ¿Me están escuchando ahora bien? Sí, está bien, profe. Sí, sí se le escucha, Inge, pero A el, mí también. el compartir la pantalla se le traba. Sí, se queda colgada.
Ya, vamos, entonces voy a explicarles otra vez, ya, el método del gusanito, entonces, otra vez, ya. Les decía que el gusanito está en el segmento, ¿no es cierto?, que es parte de uno de los lados del triángulo, que en este caso sería el segmento S, sí que es el segmento más, en el video le decía el segmento más interno, ¿no es cierto? Ahí está el gusanito, y la esposa del gusanito está en el punto C, ¿ya? La casa del gusanito es el segmento CD, ¿ya? Pero el gusanito, como está peleado con la esposa, no puede pasar por C. Entonces, ¿qué hace el gusanito? Viene C, luego se va por EB, ¿no es cierto? Sería el segundo camino, luego sería por BF, luego sería por FA, el cuarto camino, ¿no es cierto? Y aquí viene la cuestión, les decía. El gusanito no puede irse desde A hasta C, porque si se va de A hasta C, se encontraría con la esposa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el gusanito? Desde A sería ¿hasta dónde? Hasta D. Ese sería el quinto camino. Y el sexto camino ya sería la casa, ¿no es cierto? Que llega a DC. Sería el sexto camino ese. Entonces, les decía que esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el anterior método. Simplemente, producto de los segmentos con numeración par es equivalente al producto de los segmentos con numeración impar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería BE multiplicado por FA, ¿sí? Multiplicado por DC. Es igual al producto de los segmentos con numeración impar, que serían ¿quién? S, sería FA, y sería luego, ¿cuál sería después? Ah, perdón, ya le puse mal, ¿no es cierto? S sería el 1, el 3 sería FB, perdón, sí, FB, y el 5 sería AD, ¿no? Eso sería entonces lo mismo. Producto de segmentos con numeración par equivalente al producto de segmentos con numeración impar. Ya, este es otro método y también se basa en las numeraciones. Para mí son los más rápidos, ¿sí? O bien el que le enseñé al principio, o bien el que está aquí en el PDF. Estos son los métodos más rápidos para plantear el teorema de Menelau, ¿no? Hay más métodos, sí, es verdad, hay más métodos. Puede también hacer con el método de las numeraciones, el método de las letras, perdón. El método de las letras es para los que no entendieron ninguno de estos dos, no entendieron ni cómo encontrar el segmento número 1, ¿ya? Y como les digo, si es que ese es su caso, puede revisar más videos en YouTube o puede en las horas de consulta también preguntarme y yo le enseño otro método de plantear esto, ¿no? Bien, preguntas del teorema de Menelao. Los segmentos de números pares iban en el numerador. Ah, ya, yo le pongo así, ¿no? Como una igualdad, ¿sí? Si es que usted le va a poner como está en la tesis, como está aquí en el PDF, no hay problema. Si quiere los del numerador, le pone los par o los impar. Sí, abajo le pondría los contrarios. Si no, no hay ningún problema. Puede aplicarle también de esa manera. ¿Alguien Ok. más? ¿Alguien más? No. Vamos entonces por acá. El teorema de Stewart. Entonces, ¿qué tenemos aquí con el teorema de Stewart? Para empezar, seguramente ustedes observaron la demostración del teorema de Stewart. ¿Qué es lo que estaba ocupando ahí? Dos leyes de coseno, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que el teorema de Stewart lo que hace es resumir dos veces la ley de cosenos, ¿sí? Y eso es muy importante. Ya, tomar en cuenta esa parte, por favor. Significa que en algún ejercicio en donde usted vea que puede hacer dos veces la ley de coseno, eso lo puede resumir en realidad ¿con qué? Con con un teorema de Stewart, ¿sí? Y para esa demostración seguramente observaron esta identidad trigonométrica, que es muy importante y que también quiero que copien, por favor, aumentenla en su resumen. Le puede servir, nos va a servir para cuando estemos en cuadriláteros y nos dice lo siguiente, es una identidad trigonométrica. Nos dice que el coseno de un ángulo, coseno de X es igual a ¿quién? Es igual a menos el coseno del suplemento de un ángulo, ¿sí? Repito, el coseno de un ángulo es igual a menos el coseno del suplemento de ese ángulo. Es otra identidad trigonométrica que nos puede servir también para resolver ejercicios de ese estilo, ¿no? Bien, y vamos a explicarles entonces el teorema de Stewart con una gráfica que está acá, ¿ya? No les voy a explicar con lo que está ahí, sino con lo que dice acá abajo, para que puedan ir viendo paso a paso cómo se escribe, ¿no? Ya, para empezar, ¿cómo justificamos? Nuevamente, ¿no? Vamos a ver en el triángulo A, ¿y qué necesitamos aquí? Recuerden, el teorema de Menelao, ¿qué necesitábamos? Un triángulo y una transversal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa transversal? Esa transversal le intersecaba aquí a dos lados del triángulo y a la prolongación del tercero. Eso era el teorema de Menelao. Aquí en el teorema de Stewart, mire, la transversal debe partir de un vértice, ¿sí? Y llega simplemente al lado opuesto, a cualquier punto del lado opuesto, ¿ya? ¿Cómo vamos a justificar? De la siguiente manera. Digo, en el triángulo ABC, ¿sí? Bueno, primero pongamos ahí Stewart, vamos a aplicar el teorema de Stewart. En el triángulo ABC, guión transversal BD. Pongan entonces guión BD. Ahí vamos a aplicar el teorema de Stewart, ¿sí? Stewart, triángulo ABC con la transversal BD, ¿ya? ¿Y cómo se plantea? Vamos a ver cómo se escribe este teorema de Stewart. Dice, la transversal al cuadrado, ¿cuál es esa transversal? Sería BD, ¿no es cierto? Póngale entonces BD.
BD al cuadrado, multiplicado ¿por quién? Por el lado en donde cae la transversal. ¿Cuál es el lado en donde cae esta transversal BD? Es AC. Entonces póngale por AC. Es igual a ¿quién? Mire, a uno de los segmentos formados en donde cae la transversal. Entonces puede ser M minúscula o N minúscula. Cualquiera de los dos, M o N. Ya, usted decide con cuál comienza. Yo le voy a comenzar con M minúscula. Póngale M multiplicado por el segmento, por la medida del segmento no consecutivo al cuadrado. ¿Cuál es el no consecutivo? El no consecutivo es el segmento que no tiene un vértice en común con este segmento de medida M. ¿Cuál sería el segmento no consecutivo de este M? Sería el segmento BC, que tiene medida A minúscula. Entonces sería M por A al cuadrado. Ese es el no consecutivo. Más el otro segmento formado de viola transversal, que sería N. Entonces póngale N. Multiplicado por su no consecutivo al cuadrado. ¿Y cuál es el no consecutivo de este N? Sería el C. Entonces póngale N por C al cuadrado. Y esto menos ¿quién? Menos el producto de estos segmentos formados por la transversal, que sería M y N. Y esto multiplicado por el segmento que los contiene. ¿Cuál es el segmento que contiene M y N? Sería el segmento AC. ¿Sí? Y ese sería entonces nuestro teorema de Stewart. ¿Sí? Y esto, al igual que en el teorema de Menelao, no tiene ninguna restricción, ¿no? Lo pueden aplicar en cualquier tipo de triángulos. ¿Estamos? Siempre y cuando tengamos estas condiciones, ¿no? La transversal que parta de un vértice. En el teorema de Menelao, en cambio, no se olvide, transversal que interseque a dos lados, ¿cierto? Y también a la prolongación del tercero. ¿Ya? ¿Preguntas del teorema de Stewart? ¿Se podría volver a repetir? Ya, ¿qué le repito? ¿Cómo se hace el teorema? Sí. Ya. Ok, les decía entonces, a ver. La transversal, en este caso, ¿cuál es la transversal? BD, ¿no es cierto? La transversal al cuadrado, BD al cuadrado, multiplicado por el lado en donde cae la transversal. ¿En dónde cae la transversal? En el lado AC. Entonces, BD al cuadrado por AC es igual a aquí. Mire que esta transversal ha formado dos segmentos, el segmento M minúscula y N minúscula. Entonces va a ser igual a cualquiera de esos dos segmentos. Usted decide por cuál comienza. Yo le comencé aquí por M. Entonces sería ese segmento M multiplicado por el segmento no consecutivo al cuadrado. ¿Cuál es el segmento no consecutivo de este segmento AB, de que tiene medida M minúscula? Es el segmento BC, que mide A minúscula. ¿Por qué es no consecutivo? Porque no tiene un vértice en común con AD. ¿Sí? Entonces sería M por A al cuadrado, más el otro segmento formado por la transversal, que sería el segmento N, por su respectivo no consecutivo al cuadrado, es decir, N por C al cuadrado. ¿Ya? Y menos el producto de estos segmentos formados por la transversal, que serían M por N, y por el segmento que los contiene. ¿Quién contiene M y N? AC. Ese es el teorema de Stewart. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Inge, una transversal puede caer en cualquier punto del segmento AC. Sí, en cualquier punto de AC, ajá. De hecho, puede ser el punto medio, puede que BD justo le coincida con una bisectriz. Sí, puede ser cualquiera de esos casos, ¿no? Puede ser cualquier punto. ¿Alguien más? No hay restricción en los triángulos para calcular, ¿verdad? No existe restricción. Aquí sí puede hacerlo en cualquier tipo de triángulo, siempre y cuando tengas los datos suficientes, ¿no? Para que aplique esto. ¿Alguien más? Ingenio, no, pero... no entiendo por qué le multiplica BD al cuadrado por AC. O sea, el AC no entiendo por qué le multiplica. Me perdí. Así es la fórmula, pero usted quería ver la demostración. O sea, para explicarle por qué es BD al cuadrado por AC, tendríamos que ver la demostración en realidad. Sí, pero o sea, la fórmula, ¿o quiere que le explique solo esa parte de la fórmula? Solo la fórmula. Ya, sí, porque la demostración tendríamos que hacer dos leyes de coseno, ¿no? Justamente por eso le puse ángulo 1 y 180 menos 1. Solo es así. Es la fórmula comienza así, la transversal al cuadrado. Entonces, obsérvela aquí, ¿cuál es la transversal? BD. Eso, entonces BD al cuadrado multiplicado por el lado en donde cae la transversal. ¿En dónde cae la transversal? Mire, la transversal comienza desde el vértice B, ¿no es cierto? Siempre comienza desde un vértice y termina en un lado. Y siempre ese lado es el lado opuesto de este vértice. Entonces, mire, BD cae justo en el lado AC. Entonces sería B, la transversal al cuadrado por el AC.
¿sí? Eso sería la razón por lo que, bueno, la explicación de esta fórmula, ¿no? Pero como les digo, si queremos ver la demostración de esto, o sea, ¿por qué queda así? Deberíamos hacer la demostración, ¿no? Que de hecho ya está hecha en el PDF, ¿no? Entonces, si alguien quiere revisarle, ahí puede hacerlo. Yo le puse aquí brevemente cómo tiene que hacerlo con dos leyes de coseno. Una ley de coseno en ABD y otra en BDC, ¿no? Si quieren demostrar esta fórmula, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Ese sería el teorema de Stewart, ¿no? Vamos por acá. Y bueno, el último es el teorema de Seba, que como por ahí nos mencionaba una señorita, es el resumen de aplicar dos veces el teorema de Menelao. Si usted aplica dos veces el teorema de Menelao, llegamos al teorema de Seba, ¿sí? Para ser sinceros, no se usa mucho este teorema. Sí, serán raros los casos en donde usted usa el teorema de Seba, ¿no? Pero lo puede revisar también, ¿no? Es bastante fácil la aplicación, es más fácil que el teorema de Menelao. De hecho, si quieren practicar un poco el teorema de Menelao, aquí practiquen. Si haga aquí en el teorema de Seba, haga dos Menelaos para que observe cómo le quedarían. Bien, este ni siquiera le vamos a revisar, ¿ya? Porque es un resumen del teorema de Menelao, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta en general de los teoremas? ¿No? Ya. No se olviden, un triángulo normalmente vamos a necesitar tres datos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no tenemos los tres datos? Inmediatamente, ¿qué tengo que buscar? Relaciones métricas, lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Si es que es triángulo rectángulo, tendríamos que buscar las relaciones métricas que vimos en la anterior clase, ¿no? Si tenemos un triángulo rectángulo con la altura relativa a la hipotenusa. Si es que no es triángulo rectángulo, es cualquier otro triángulo, bueno, incluido también un triángulo rectángulo, ¿no? Y usted se da cuenta de que no le sirven las relaciones métricas de rectángulos, puede aplicar todos estos teoremas que estamos viendo el día de hoy para cualquier triángulo. Estos son sin excepción, ¿no? Bueno, ya la única excepción quizá sea para el teorema de bisectrices externas, que le dije, ¿no es cierto? Nada más. Y ahí todos los demás teoremas pueden ser aplicados en cualquier tipo de triángulo. Bien, ¿preguntas? ¿No? Vamos con algún ejercicio entonces, ¿ya? Comencemos con este ejercicio. A ver. Ya, los que tienen el libro es el ejercicio número. Déjenme revisar. ¿Dónde está? Es el ejercicio 43 de la página 118. Los que tienen el libro. Ejercicio 43, página 118. Los demás, por favor, copien el ejercicio y algún voluntario que alce la mano para que nos ayude con la resolución. Bien, ¿tenemos por ahí algún voluntario? ¿Voluntarios? ¿No? Vamos a buscar entonces, a ver. A ver, vamos con... a ver, ¿quién ha pasado? No, a ver, hoy es 14. Vamos con Jefferson Cueva. ¿Está por ahí Jefferson Cueva? Jefferson Cueva, ¿está por ahí? Ya, vamos a ver, ya acabo de copiar. Ya, muy bien. Bien, vamos a... Ah, me olvidaba decirles, aquí en el enunciado está mal, FD. No, la tesis no es FD, cámbiale, es BD.
Los que tengan el libro también cámbiale, por favor. Ahí dice la tesis FD, cámbiale, es BD. La segunda tesis está mal. Sí, póngale BD. Ya. Y vamos a poner que CF sea una X. Ya, póngale CF sea una X. Y BD sea una Y. Entonces quiero sacar X y también BD que es Y. ¿Ya? Muy bien, quiero que observe primero el gráfico el compañero y nos diga algo muy importante. Solo observando el gráfico concluye algo muy importante. A ver. No le escuché muy bien, perdón, Jefferson. ¿Puede repetir otra vez? Un triángulo isósceles. No le veo ningún triángulo isósceles, la verdad. Sí, Angie. ¿Qué puede ser el corolario de las bisectrices? Ya, perfecto. Podemos aplicar el corolario de las bisectrices, ¿no es cierto? Porque tenemos bisectriz interna y externa, ¿no? O en su defecto podríamos aplicar el teorema de la bisectriz interna y luego también el teorema de bisectrices externas. Muy bien. Ya, pero antes de eso, en el gráfico, algo muy importante. A veces un triángulo escaleno. Sí, es escaleno, ajá. A veces es un escaleno, pero no me da mucha información eso. Hay un ángulo de 90 grados Perfecto. ¿En dónde está el ángulo de 90 grados? en B, D y F. Ah, ya, en el triángulo BDF. Es el ángulo DBF, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? No se olvidarán de estos detalles, ¿sí? Porque estos detalles a veces son los que con los que se comienza en un ejercicio, ¿no? En la prueba pasa que puede pasar lo mismo, ¿no? Por ahí usted no se dio cuenta del 90 grados, ya, salados, ya no pueden comenzar en el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguien recuerda por qué es 90 grados? Era por la propiedad de quién? De los ángulos. Mírenla en B. ¿Se acuerda esta propiedad? La voy a poner aquí. Cuando teníamos que ángulos adyacentes suplementarios. Aquí ángulo 1, 1 y acá ángulo 2, 2. ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos ahí? Que el ángulo formado por estas bisectrices es 90 grados. Sí, no se olvidarán, verán que eso es muy importante. Sí, como les digo, puede que en su prueba le toque ejercicios de este estilo. Y si usted no se dio cuenta de eso, no va a poder comenzar. ¿Ya? Y no se olvidará que también tiene recíproco, ¿no? Si es que tenemos una bisectriz y el 90 grados, puedo deducir la otra bisectriz, ¿no? Muy importante esa propiedad. ¿Ya? Tenemos 90 grados, entonces, para sacar X, deberíamos buscar quizá un triángulo con 3 datos para sacar X. Lamentablemente no existe ese triángulo, nos vemos en la obligación de aplicar relaciones métricas, ¿ya? Y por ahí una señorita muy bien nos dijo, podemos aplicar el corolario porque tenemos bisectriz interna y externa. Tiene razón, ¿ya? De hecho, esa es la forma más rápida con el corolario. Yo no quiero que hagamos con esa forma, quiero que hagamos con la forma de la bisectriz interna y luego la externa, porque quiero que practiquen cómo se escribe la bisectriz interna, como el teorema de bisectriz interna y cómo se escribe el teorema de bisectriz externa, ¿ya? Entonces, los que ya entendieron bien cómo hacer esos teoremas pueden aplicar directamente el corolario, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Pero yo voy a hacer eso aquí solo para que se entienda bien cómo se aplica esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver, Jefferson, quiero que nos ayude primero aplicando el teorema de bisectrices internas en el triángulo ABC. ¿Cómo nos quedaría? Ajá, AB sobre. Muy bien. Ajá. Ya en el siguiente paso lo reemplazo. AD sobre cuánto sería. Perfecto, ya está. Ese es el teorema de bisectrices internas. Entonces usted le pone acá, teorema bisectrices en el triángulo ABC. El triángulo ABC, ¿no? Ya está. Y en el siguiente paso le voy a reemplazar, ¿no? Lo que decía justamente el compañero. AB sobre BC es igual a quién? AD, que era 4,36 sobre DC, que es 3,64. Muy bien. ¿Ya? Ahora quiero que usted me ayude aplicando el teorema de bisectrices externas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el teorema de bisectrices externas? Está por ahí Jefferson. ¿Cómo nos quedaría el teorema de bisectrices externas? Jefferson, ¿está por ahí? Creo que Jefferson... Ya.
Bien. Muy bien. No, no sería D. ¿Desde la A hasta dónde sería? Hasta F. Eso, AF, todo el segmento, ¿no? Subir AF sobre CF. Muy bien, sobre la prolongación que es CF. Ya está. Justifiquemos teorema de las bisectrices externas en el triángulo ABC también, ¿no? ¿Está? Y ya podríamos reemplazar los valores, ¿no? Para eso entonces veamos la medida de AF. ¿Cuánto mide desde A hasta F? A ver, ¿nos ayudan? ¿Cuánto sería la medida desde A hasta F? Sería 436 más 364 y más X. Sería 8 más X. ¿Sí? Esa sería la medida de todo el segmento AF, ¿no? Súmele 436 más 364 y le da 8. ¿Sí? Bien, entonces vamos a reemplazar acá. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría AB sobre BC es igual a ¿quién? Es igual a AF, que hemos visto que es 8 más X, sobre CF, que era la prolongación y que era X. ¿Ya? Y miren que con esto podríamos igualar la primera con la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces vamos acá, tercer paso. Vamos a igualar la primera con la segunda porque la primera y la segunda ecuación tienen AB sobre BC. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? A ver, nos quedaría de la siguiente manera. 4,36 sobre 3,64 es igual a ¿quién? Es igual a 8 más de X sobre X. ¿Sí? Estoy igualando la primera con la segunda ecuación. Y mire que gracias a eso ya podemos sacar el valor de X. ¿Sí? Los demás también nos ayudan, por favor. ¿Cuánto nos queda el valor de X? ¿Cuánto nos queda ese valor de X? A ver, despejen, por favor. 40,44. Ya, muchísimas gracias. 40,44. Ya está. Ya tenemos el valor de X, ¿no es cierto? Vamos con el valor de Y. Entonces, para eso le pregunto a Jefferson. Voy a poner primero la respuesta de X. ¿Sabe qué? X en el gráfico es 40,44. ¿Ya? Y le pregunto a Jefferson, ¿cómo sacaríamos el valor de Y? Mire que ya tiene CF. ¿Qué haríamos para sacar Y? No. De hecho, lo que hicimos en el primero, el segundo y el tercer paso se podía haber hecho solo con el corolario, ¿no? Pero como les dije, mi intención aquí no era esa. Mi intención aquí más bien era el hecho de que se vea cómo aplicar el teorema de bisectriz interna y de bisectriz externa, ¿no? Pero si usted quería, podía haber aplicado directamente el corolario. Pero eso era para sacar X. Para sacar Y hay que hacer algo más. Bisectriz externa. No, no tiene nada que ver la bisectriz externa. Con un paso le sacan Y. Coseno. Coseno. Ya, ¿qué triángulo? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que fijarnos en un triángulo con tres datos que tenga Y, ¿no es cierto? ¿Existe un triángulo que tiene Y y que tiene tres datos? Un teorema de DBF. Pitágoras. Exactamente, el triángulo DBC, DBF, sí, DBF, un teorema de Pitágoras. Sí, miren, el triángulo DBF ya tiene tres datos. Tiene la hipotenusa DF, tiene el cateto BF y es un ángulo de 90 grados. Tiene tres datos. Ya puedo aplicar lo que yo quiera aquí porque ya tenemos tres datos. Y la forma más rápida es la que nos dice el compañero, un teorema de Pitágoras. Entonces vamos todos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo DBF porque es un triángulo rectángulo, no solo por eso. Entonces, ¿cómo sería aquí? DF, póngale entonces DF al cuadrado es igual aquí a un cateto al cuadrado, que sería 42,43 al cuadrado, más el otro cateto, que en este caso sería y al cuadrado, ¿sí? Que es el que quiero sacar, de hecho. ¿Ya? Y estamos aplicando ahí un teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? En el triángulo DBF. Triángulo DBF. ¿Sí? Y miren que DF ya puede sacar, ¿no? ¿Cómo le saca DF? Súmele el DC más el 3,64 más el 40,44. Ya saca DF y ya puede despejar Y, ¿no? ¿Cuánto nos dio Y? Por favor, nos ayudan. Calculen, por favor, cuánto mide Y.
11,94. Ya, muchísimas gracias. 11,94 dice el compañero, que sería nuestra respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si alguien tiene... Muchas gracias a todos que nos estaban ayudando. No sé si tienen alguna pregunta, alguien. ¿Preguntas de este ejercicio? ¿No hay preguntas? Ya, vamos con otro ejercicio entonces, ¿ya? A ver, vamos acá con el ejercicio que está aquí y que en el libro, en la nueva versión, es el ejercicio número 44, página 118, ¿sí? Los que tengan el libro, ejercicio 44, página 118. Los que no tienen el libro, por favor, copien el ejercicio. De igual forma, si es que hay algún voluntario que hace la mano, por favor, para que practique con este ejercicio. Bien, ¿tenemos por ahí algún voluntario? No. A ver, 14, vamos con el 24 entonces. A ver, es 24. Es Samira Jiménez, ¿está por ahí? Samira Jiménez. Samira Jiménez, ¿está por ahí? Hay dos Samiras Jiménez. Dos Samiras Jiménez, ¿en serio? Samira Tinoco. A ver, perdón. Samira Alejandra Jiménez. Creo que no está la primera Samira, entonces la segunda Samira está por ahí. Sí, sí, estoy aquí. Ya, usted nos va a ayudar entonces, ¿ya? Vamos a ver, ya acabo de copiar el ejercicio. Sí, ya acabé. Ya, muy bien, vamos a ver. Le voy a dar poniendo aquí el dato de AD10, ¿no es cierto? Desde hasta D10, ya le voy a poner con color rojo. Y quiero que observe el ejercicio y me diga qué podríamos concluir. A ver, ¿qué nomás usted se dio cuenta solo observando el gráfico? Que puedo aplicar el teorema de Menelao y el de la bisectriz interna. Ya, perfecto. ¿Alguna cosa interesante que le vio en los datos? No. ¿No? Bien aburrido el ejercicio. A ver, ¿qué nos dice Justin? A ver, ¿qué se dio cuenta? ¿Alguna cosa interesante tal vez por ahí? Que es isósceles. Perfecto, es isósceles, ¿no es cierto? ¿Por qué es isósceles? Miren ahí. AB mide 8 y BC también mide 8. Porque BD es 6 y DC es 8. 8, ¿no es cierto? 8 es un triángulo isósceles. Primera conclusión. Y aparte de eso, mire qué pasa con BE. ¿Qué podríamos decir entonces de acerca de BE? Que son todas las líneas fundamentales.
Muy bien, son todas líneas fundamentales. O sea que si es bisectriz, también va a ser una altura, pongámosle 90 grados en E. ¿Qué más va a ser? Va a ser una mediana, o sea que si AE es una Y, SE también es una Y. Ahí le estoy escribiendo una Y porque me olvidé de escribirle que QE sea una X, ¿no? Pongámosle que QE, que es la incógnita que quiero sacar, es X. Póngale QE, X. Ya está. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, tal vez alguna idea de cómo sacar esa X, tal vez algún triángulo o alguna idea específica de cómo sacar esa X. Algún triángulo que crea que nos pueda servir. El AED. Ya puede ser el triángulo AEB, ¿no es cierto? Quizá tendríamos que sacar el segmento AE y luego BQ y restarle, podría ser una opción. Sí, puede ser una opción. También podría ser, nótese el triángulo AQE. Sí, en el triángulo AQE, de hecho, directamente ya podríamos tener X, ¿no? Porque X sería un lado del triángulo. Solo que tendríamos, lo malo es que tenemos solo un dato ahí, ¿no? Solo tenemos el 90 grados. ¿Ya? Y al principio la señorita muy bien nos decía, verán que pueden aplicar aquí teorema de bisectrices. ¿Ya? Entonces aquí le pregunto a la señorita, ¿cuántas veces y en qué triángulos podríamos aplicar el teorema de bisectrices? Podría ser en el triángulo ABC y en Muy el bien. triángulo ABD. Perfecto, ya. Entonces, observen lo que dijo la señorita, está muy bien. Podemos haber hecho teorema de bisectrices en ABC porque B es una bisectriz. O también podría ser en ABD porque BQ también es una bisectriz. Ahora, en el primer caso, en el triángulo ABC, quizá no es recomendado porque es isósceles. ¿Y qué vamos a llegar? A lo que nos decían los compañeros al principio, ¿no? Van a llegar a que 1 es igual a 1. Sí, y no tendría sentido eso, ¿verdad? Ahora, bueno, sí tendría sentido, pero no nos sirve, ¿no es cierto?, para tener alguna relación, ¿no es cierto?, aquí de los segmentos que necesitamos. Pero el triángulo ABD, ahí sí nos sirve en cambio. ¿Ya? Y para eso voy a decir que AQ sea W, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir de QD? ¿Qué nos dice la señorita? ¿Cuánto sería QD? También sería W. No, No, porque el triángulo ABD no es isósceles, ojo. no, sí. Sería 10 menos W. Perfecto. Muy bien, resta de segmento sería 10 menos W, ¿no es cierto? Porque todo el segmento es 10 menos ese W, 10 menos W. Ya está, muy bien. Y mire que si usted aplica un teorema de bisectrices en el triángulo ABD, ya podríamos sacar W, ¿sí? Entonces vamos a sacar W. ¿Ya? Entonces con eso, mire, ya tendríamos un dato en el triángulo AQE, que quizá va a ser muy importante. Vamos a ver, ¿cómo le haría eso? Ayúdenme entonces. ¿El del triángulo ABC o cuál? Del ABC decíamos que no sería buena idea porque vamos a llegar a que 1 es igual a 1, ¿no es cierto? Del ABD sería, ¿sí? Dígame nomás con los valores. Ajá, con los valores, dígame nomás, porque ya arriba ya entendimos, creo, cómo hacer con la fórmula, ahora ya podemos hacer directamente con los valores. Entonces sería 8 sobre 6. Bien. Es igual a W sobre 10 menos W. Muy bien, ya está. ¿Sí? Y con eso, miren, justifiquen entonces en el triángulo ABD teorema de bisectrices internas. Y con eso, miren, todos ya podemos sacar W. ¿Cuánto nos da W? Nos ayudan ahí. ¿Cuánto nos da el valor de W? 2,5. 2,5 dice por ahí la señorita. Nos confirman los demás. Sale 5,71. 5,71 dice por ahí otra persona, el compañero Joel. Sí, sale ¿Nos confirman? 5,71. Ya, muchas gracias. Ya, perfecto, gracias. Ya tenemos 5,71, muy bien. Voy a ponerle en el gráfico también, verá, AQ es 5,71 entonces, ¿ya? Y mire que también podríamos sacar ya QD, ¿no? Pero bueno, veamos si es que nos sirve QD, luego le sacamos QD. De lo contrario, está bien así. Ya, quiero que la señorita... A ver, aquí tenemos dos opciones. Ya, sí, tenemos dos opciones. Podríamos... y las dos opciones van a requerir de los mismos pasos, ¿sí? La primera opción sería trabajar en el triángulo AQE. Triángulo AQE. Podríamos trabajar ahí. Porque ya tenemos la hipotenusa 5,71 y tenemos un 90 grados. Nos hace falta un dato más. O sea, podríamos sacar Y, por ejemplo. Y Y ya lo puede sacar en un paso. ¿Sí? Esa es la primera opción. La segunda opción es sacar BQ
y luego buscar cómo relacionarle a BQ con X. Son las dos opciones, ¿ya? ¿Cuál quisiera aplicar? A ver. Le encontraría. Encontrar Y, muy bien. ¿Ya? ¿Cómo encontramos Y? A ver, ¿alguna idea de cómo encontrar Y? A ver. Le doy una pista. Observe el triángulo ABC y la transversal AD. Menelao. No. Triángulo ABC y transversal AD. Igual. Stewart sería eso. ¿Sí? Observen en el triángulo ABC con transversal AD. Stewart. Póngale Stewart en el triángulo ABC con transversal AD. Vamos a ver cómo aplicamos esto entonces. A ver, no sé si la señorita tiene a la mano las fórmulas. Sí, sí, lo tengo aquí. Ya, vamos a ver entonces. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? A ver. AB al cuadrado. Ajá, AD al cuadrado. Pero ya tenemos AD, ¿no es cierto? Pongamos el valor. Sería 10 al cuadrado. ¿Ya? Es igual a quién. Perdón, multiplicado por cuánto. Por BC. Por BC, ¿no es cierto? ¿Y cuánto mide BC? 8. Es multiplicado por 8. ¿Qué más? Es igual. Es igual a 6 por. Ya, un segmento puede ser BD o DC. La señorita aquí me dijo BD que es 6, ¿ya? Perfecto, 6 por. Y sería 2y al cuadrado. Exactamente, el no consecutivo del 6, que sería 2y, ¿no es cierto? Entonces sería 2y al cuadrado. Y el 2y entre paréntesis, ojo. Ajá. 2y al cuadrado, ¿no es cierto? Más, ¿quién sería? 2 por 8 al cuadrado. Perfecto, el otro segmento formado por la transversal, que sería DC, que es el 2, multiplicado por la transversal al cuadrado. ¿Y cuál es la transversal aquí? Sería el 8. ¿Sí? Entonces sería 2 por 8 al cuadrado. Ya, perfecto. Luego. Menos 6 por 2. Muy bien, menos 6 por 2 y por. Por 8. Exactamente, por el que los contiene, que es 8. Mire que con eso ya puedo sacar Y, ya podemos despejar Y, ¿no es cierto? Entonces todos trabajen ahí y saquen, practiquen por favor cuánto les da Y. Nos ayudan ahí. ¿Cuánto les da el valor de Y? 11.31. 11.31 dice el compañero. Nos confirman por si acaso ahí. 11,31. No, debe ser imposible que salga 11,31 porque en el triángulo AQE W es la hipotenusa. Debería ser Y menor que 5,71. 5.65. Eso está más creíble. 5,65. Muy bien. Ya está. Ya tenemos el valor de Y. Y con el valor de Y ya está resuelto el ejercicio, porque quiero que observe el triángulo AQE. Ya tenemos 3 datos, ¿no es cierto? ¿Qué haría la señorita para que ya podamos obtener la respuesta? Un teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo nos quería? La hipotenusa al cuadrado, que sería 5,71 al cuadrado, es igual a ¿quién? A un cateto al cuadrado, que sería el Y al cuadrado, es decir, el 5,65 al cuadrado, más el X al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado. ¿Qué tenemos ahí? Mire, tenemos un Pitágoras, ¿no es cierto? En el triángulo AQE. Triángulo AQE. Ya está. Miren, con eso sacamos X. ¿Sí? ¿Cuánto nos da X? ¿Nos ayudan, por favor? A ver, nos ayudan. ¿Cuánto nos da el valor de X? $0,83. Ya, 0,83 me dijo. Sí. Bueno. 0,83 o 0,73. 83. Perdón, 83, así, ¿no? Ajá. Ya, muchas gracias. Listo, esa sería nuestra respuesta, ¿no?
¿Alguien tal vez alguna pregunta? Muchísimas gracias a la señorita y a los compañeros que nos estaban ayudando. No sé si alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio. Preguntas. ¿Habría otra forma? Claro que sí. ¿Cuál es la otra forma? En vez del segundo paso, podrían haber hecho un steward, pero miren en dónde. En el triángulo ABD con transversal BQ. ¿Sí? ¿Y para qué podríamos hacer eso? Porque si usted tenía BQ, luego podría haber hecho un teorema de Menelao en el triángulo BEC con transversal DA. Sí, es otra forma. ¿Ya? Eso podría practicar después y tendría que salir la misma respuesta, ¿no? Esa sería otra manera de resolver este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguien, por favor? ¿No? Ya, nos vamos a tomar un pequeño receso. Son las 7:10 hasta las 7:16. Ya, 7:16 y comenzamos con otro ejercicio. Y estarán atentos porque les voy a poner un ejercicio por décima, ¿ya? Entonces, estarán listos con con las fórmulas, ¿no? Entonces, a las 7:16 comenzamos, ¿no?
Listo, a ver, antes del ejercicio, no sé si tienen alguna pregunta en general, por favor. A ver, alguna pregunta que se les ocurrió en el receso, ¿no? Ya. Bueno, vamos entonces con el ejercicio. Los que tienen el libro de la nueva versión es el ejercicio 48 de la página 118. ¿Sí? Ejercicio 48, página 118. Los que no tienen el libro, es este ejercicio, ¿no? Los que tienen el libro pueden hacer el ejercicio encima del libro, ¿no? Dale con lápiz para que no se le dañe mucho, por si acaso. Y la respuesta tiene que salir 4,4. ¿Sí? Los que no tienen el libro, copien por favor, aquí está el ejercicio. ¿Sí? Y a la primera persona que saque tendría una décima, ¿ya? Pero máximo para 7 minutos, porque es un ejercicio fácil. Copien por favor el ejercicio y comiencen a resolver.
Bien, ¿cómo les está yendo? ¿Alguien tal vez está cerca? No. A ver, observe bien los datos, ¿no? Observe el dato del baricentro, quizás es muy importante. Y no se olvide, si no tiene un triángulo con 3 datos, alguna relación métrica puede ayudarle, ¿no? Entonces, intentemos buscar eso, ¿no? Sí, por ahí veo una mano alzada. Javier, ¿ya sacó? Sí, ya saqué. Ya, tiene un minuto para enviarme. Ya, ¿sí le salió 4,4? Sí. Ya, perfecto. Tiene un minuto para enviarme al chat personal ya. Los demás atiendan, por favor. Vamos a ver cómo nos da. Dice, AE es igual a 6, ¿no? Póngale entonces AE es igual a 6. ¿Ya? EB igual a 10. Entonces vamos a ver una acotación, ¿no es cierto? Desde E hasta B, todo esto mide 10. ¿Ya? BF mide 11. BF mide 11. FC es igual. Vamos a una X. FC X. X. ¿Ya? Y me dice que G es el baricentro. Si es que G es el baricentro, ¿qué podríamos concluir aquí? ¿Qué se podría concluir? Que MC es una mediana. MB y AM son iguales. Perfecto, que MC es una mediana y por lo tanto AM y MB son congruentes. Muy bien, ¿sí? Entonces, repito, ¿no? Como CM parte de C y pasa por el baricentro es una mediana. Entonces significa que M es punto medio de AB. ¿Y cuánto mide AB? Todo AB, mírele, sería 16, ¿no es cierto? 6 más 10, 16. Entonces MB sería 8, ¿ya? Y MA también sería 8, pero AE mide 6, por lo tanto EM mide 2. ¿Ya? Entonces póngale en EM, póngale un 2. Perfecto. Pregunta, ¿será que EF también es una mediana? No, pues. No. Eso no, porque no parte del vértice, ojo. Como no parte del vértice, yo sé que pasa por el baricentro, pero no parte del vértice, por lo tanto no es una mediana, ojo, ¿sí? Bien, seguramente muchos llegaron hasta ahí, ¿no? Y se olvidaron seguramente algo muy importante acerca del baricentro. A ver, que seguramente el señor Anatoa sí le notó. ¿Qué es lo que tenemos que recordar acerca del baricentro? A ver. ¿Qué nos dice ¿Qué Javier? es la intersección de las medianas? Sí, algo más. Ajá, esa es la primera parte, intersección de las medianas, ¿algo más? Que GC es el doble de MG. Perfecto, ¿no es cierto? La propiedad del baricentro. ¿Cuál era esa propiedad? Que de C a G, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la propiedad del baricentro cuando estábamos en semejanza? Ahí incluso le demostramos eso. La distancia del vértice al baricentro es el doble que la distancia del baricentro al pie de la mediana. Es decir, si MG es una Y, GC será 2 veces Y. ¿Ya? Y con esto ya estamos listos. Con un paso sacamos el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el compañero? A ver, señora Natoa, déjeme revisarle para ver primero si está bien. A ver, ¿qué hizo usted? Bien está. Sí, perfecto. Bien está lo que ha hecho señora Natoa. Si tiene la décima. Ya, y los demás observen. ¿Qué podríamos decir? A ver.
Con un paso le sacan el valor de X. Eso tenemos que estar bien atentos porque en la prueba seguramente vamos a tener lo mismo, ¿no? Un teorema de Menelao. Observe el triángulo MBC con la transversal FE. Repito, observen el triángulo MBC con transversal en FE. Ahí están los datos suficientes para aplicar el teorema de Menelao. Voy a justificar. Primer paso. Vamos a aplicar entonces un teorema de Menelao en el triángulo MBC, ¿sí? Con transversal FE. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere practicar? ¿Habrá alguna persona que no entiende muy bien lo del teorema de Menelao que quiera practicar? Lo de las numeraciones, el método. Ya, vamos con Arthur. Ya, active su micrófono, por favor. Ya, ¿qué método quiere aplicar? ¿El método que le enseñé al principio o el método del PDF? Del PDF. Ya, vamos a ver. ¿Cuál será el segmento número 1? ¿Dónde está el gusanito? En el GF. No. Verá, el triángulo es el triángulo MBC, ¿ya? Y la transversal es FE. Nunca puedo tomar un segmento de la transversal, de hecho. La transversal es... En el segmento MG. Ese sí es, ahí está el gusanito. MG, ese es el primer segmento, ahí está el gusanito. La esposa del gusanito está en el punto M, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver entonces. ¿Cuál sería el segmento número 2? 2Y. El GC. Perfecto. GC, muy bien. ¿Cuál será el segmento número 3? CF. Perfecto. El 4. FB. El quinto. B. Eso, B, ¿no es cierto? Todo ese segmento será el quinto. Y el sexto. MB. M. M, muy bien. Ya, perfecto, está excelente. Ahí está el método del PDF, ¿no es cierto? Y simplemente ahora sí las numeraciones, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quería entonces? Ahora sí, reemplacemos directamente, ¿no? Los segmentos con numeración par serían 2Y, ¿cierto? El 4 es 11 y el 6 es 2. Es igual a los segmentos de numeración impar, que sería Y, el 3 sería X y el 5 sería 10, ¿no es cierto? Y miren qué es lo que ocurre aquí. Se van las Y. Se simplifican las Y y ya podemos sacar directamente X, que seguramente nos dio ¿cuánto? 4,4. Y nuestro ejercicio estaría resuelto. ¿Estamos? Muchísimas gracias a los compañeros. Enseñaron a toda muy bien. Sí, ya le puse su décima. No sé si los demás tenemos alguna pregunta a este ejercicio. ¿Preguntas? ¿No? Ya, entonces ojo, ¿no? Una recomendación. El teorema de Menelao se suele aplicar cuando usted tiene dos segmentos consecutivos con la misma incógnita. Por ejemplo, aquí, MG y GC. Teníamos en MG Y y en GC dos veces Y. ¿Por qué es recomendado? Aquí se ve la razón, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con esas Y? Lo más probable es que se simplifique. Entonces, cuando tenga segmentos consecutivos con una misma incógnita, probablemente es buena idea aplicar el teorema de Menelao. ¿Ya? Bien, preguntas en general. No, vamos con otro ejercicio entonces. Voy por acá abajo. Vamos con este ejercicio, 35. Entonces, quiero que copien, ¿sí? Y algún voluntario que hace la mano para que nos ayude a resolver. Los que tengan el libro, este es el ejercicio número, déjeme ver, 40 de la página 117. Ejercicio 40 de la página 117. Los demás, por favor, copien ahí el enunciado. Y ya comenzamos. Algún voluntario que hace la mano para que nos ayude a resolver.
Vamos, ya, vamos con Jocelyn. Muchas gracias, la señorita. ¿Ya estamos listos? Sí, ya acabé. Ya acabo de ver, muy bien. Vamos ahí entonces. Mire, dice AE es 5,83. Pongamos entonces que AE es 5,83. Y bueno, ahí nos dice que es 2 rayitas AE. Y por ahí tenemos otros segmentos también que tiene 2 rayitas, que sería ED, ¿no es cierto? También póngale en ED 5,83. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos FC 9,42. Pongamos en FC 9,42. ¿Ya? Tenemos AB 11,65. Pongámosle ahí 11,65. ¿Ya? Y quiero que observe el gráfico y me dé alguna conclusión que quizá nos llama la atención aquí. Una conclusión importante, tal vez. Es el triángulo ABC de Isósceles porque tiene una línea que son todas las líneas fundamentales, que es la de AD. Ya, a ver, AD, ¿qué viene a ser AD? Díganos, ¿qué nomás es AD? Una bisectriz. ¿Por qué una bisectriz? Porque, a ver, el segmento AD está partiendo a la mitad el segmento BC. O sea, Ya, es una mediana. Ajá, sí. Eso se llama mediana. Entonces, BD, pongamos una Y y ADC también una Y. Ya, muy bien. Y solo es una mediana, ¿no es cierto? No es una bisectriz, porque para que sea una bisectriz, el ángulo A estaría dividido en 2 ángulos congruentes. Y no es verdad eso. Entonces, solo es una mediana, ¿sí? No es un triángulo isósceles. Ya, por el momento, no se puede concluir eso, ¿no? Ya si después por ahí concluimos que resulta que AD es una altura o una bisectriz también, ahí sí, muy bien, es isósceles. Pero por el momento no podemos hacer eso, ¿ya? Y B, pongamos una X, ¿no? Pongámosle B, que es lo que quiero sacar, una X. ¿Ya? Muy bien, tal vez alguna idea de cómo sacar X, algún triángulo en el cual podemos comenzar, algún triángulo con 3 datos. No veo ningún triángulo que tenga 3 datos. Exactamente, no vemos ningún triángulo con 3 datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, buscamos relaciones métricas, ¿ya? Y por favor, esto harán en su prueba también, ¿sí? Verán que este tema también va en la prueba, ¿no es cierto? Les toca un ejercicio de este estilo, ya ven ustedes que no existe triángulo con 3 datos para sacar un segmento, tampoco existe ángulos, tiene que buscar estas relaciones. Si usted ya ve que no existe ángulos, lo más probable es que tengan que ser solo con relaciones métricas. Menelao, Stewart, bisectrices, tiene que ver cuál es la que le conviene más, ¿ya? Entonces, tenemos este caso en este ejercicio, ¿no? No tenemos ángulos y no tenemos triángulos con 3 datos. Entonces, ya vamos a lo importante que sería una relación métrica. ¿Cuál sería esa relación métrica? Analícele nomás. A ver, ¿qué relación métrica nos permite sacar la medida de un segmento? Todos piensen, a ver, también mírenle y observen ahí. Stewart. Stewart dice ahí, no. Menelao. Menelao. Perfecto. ¿En dónde le aplicamos Menelao? En el triángulo FBC. No es buena idea el triángulo FBC con transversal D, supongo que quieren hacer, ¿no es cierto? No es buena idea porque ese sí es muy buena idea. Miren el triángulo ADC con transversal FB. Ahí tenemos los datos. Sí, perdón, transversal FB. Exactamente, transversal FB, ¿no es cierto? Porque mire, ahí tenemos más datos, más información, ¿sí? En el triángulo que ustedes me decían al comienzo nos haría falta EF y AF, ¿sí? Y tampoco se van a poder simplificar. Entonces, como dice la señorita, nos conviene en el triángulo ADC transversal FB. Voy a poner eso. Voy por acá y pongo primer paso. Entonces, pongamos acá Menelao en el triángulo ADC. Y nótese que esto es muy importante. Y en su prueba puede pasar lo mismo. Si usted no se da cuenta de la relación métrica que le conviene, no va a poder comenzar el ejercicio. Entonces, esto sí le recomiendo que haga el deber antes de la prueba, ¿no es cierto? Porque en los simulacros que les mandé, por cierto, no está este tipo de ejercicios. En los días que damos de prácticas, me hacen acuerdo también para ver cómo organizamos eso. Ahí sí les voy a poner ejercicios de este estilo, ¿no? Pero en los simulacros ya no alcancé a poner porque todavía no veíamos este tema, ¿no?
Bueno, en el triángulo ADC con transversal FB, comienza la transversal en F y termina en B. Vamos a aplicar un teorema de Menelau. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ayúdenos la señorita, a ver cómo vamos a enumerar, ¿no es cierto?, los segmentos. Entonces, puede ser de la forma en la que le enseñé o de la forma del PDF. Cualquiera de las dos es correcta. A ver, ¿cuál es la que quiere aplicar? ¿Cuál es la que entendió? La que se los enseñó. Ya, vamos con la que le enseñé entonces. Sí sabe, ya sabe cómo hacerle muy bien o le ayudo al principio. A ver, primero tengo que ver de dónde comienza. Ajá. La transversal, creo. Sí, muy bien. Ajá. ¿Desde dónde comienza? Desde B. No, el triángulo es del triángulo ADC. La transversal siempre comienza desde un lado de un triángulo. C, entonces. Eso, desde F. Muy bien, ¿ya? ¿Y el otro punto? El otro punto. ¿Desde dónde comienza el lado prolongado? Desde C. Eso, desde C. Muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido el segmento número 1? FC. FC, ya pongamos el número 1. Muy bien. ¿Cuál es el número 2? DC. DC. No, el DC, de hecho, es el que nunca se toma en cuenta. Ah, no, sí. Entonces, FA. Exactamente, es el segmento que está en el mismo lado de FC, o sea, FA. Ajá, ¿cuál es el número 3? Número 3, AE. Muy bien. 4. ED. Muy bien. 5. DC. BD, correcto. Siempre el 5 es la prolongación, no se olvidarán. Ah, ya. Si es que hacen este método, ¿no es cierto? ¿Y el 6? DC. Ah, no. BC. BC. Ajá. Eso, todo el segmento BC. La prolongación más el no tomado en cuenta, ¿ya? Eso si es que van a hacer ese método que les había enseñado, ¿no? Y si no, en el anterior caso, con el otro compañero, le hicimos el método del gusanito. Cualquiera de los dos, no hay problema, ¿de acuerdo? Los dos llegan a la misma respuesta. Bien, vamos a escribir aquí la ecuación entonces. A ver, ¿cómo nos quería la ecuación? Dícteme, por favor, la señorita. Dícteme los valores nomás. 9. Ahí, espera. 9,42 por ¿Sí? 5,63. 83 es, perdón, mi 8 está bien, pero es un 8. ¿Ya? Ya. Y. Muy bien. Ya. Y eso sería igual a F. A F. 5,83 y 2Y. Y 2Y, muy bien, ¿no es cierto? Sería BC, que sea Y más Y, 2 veces Y. Y miren nuevamente lo que les decía, ¿no? Cuando tienen segmentos consecutivos con la misma incógnita, como en BD y DC, Y, es muy probable que ocurra esto, ¿no? Teorema de Menelau, y se simplifiquen esas incógnitas. Se va la Y y se va la Y. Y miren, ya podríamos despejar a F, ¿no? De hecho, también se va el 583 con el 583, y el 2 que está multiplicando la Y pasaría a dividir, y ya tendríamos a F, ¿no? ¿Cuánto nos da a F? Despejen, por favor. 4,71. 4,71, ya, muchas gracias, compañero. Ya tenemos el valor de AF entonces, ¿no? Muy bien, ya podríamos escribir eso en el gráfico también, ¿no? Déjeme simplificarle bien. Ya. Entonces, pongamos en el gráfico que AF ha sido 4,71, ¿no? Vamos a ver con otro color. 4,71. Muy bien. Ya, entonces, con esto nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Existe algún triángulo con 3 datos que nos permita sacar el valor de X? ¿Qué nos dice la señorita? Bien, ¿dónde estaba? Jocelyn, ¿qué nos dice Jocelyn? ¿Será que ya podemos aplicar en algún triángulo con 3 datos para sacar X? ¿Quién nos ayuda? A ver. ¿Tenemos o no ya un triángulo con 3 datos para poder buscar la forma de obtener X?
La respuesta es que no, ¿no es cierto? Todavía no tenemos un triángulo con 3 datos, ¿ya? Tenemos que buscar otra opción para sacar el valor de x, otra relación métrica, ¿sí? Y si es que no puedo sacar x directamente, tengo que buscar cómo sacar otro segmento que me permita sacar x, ¿ya? Entonces, como sugerencia le digo a la señorita, tal vez sería buena idea sacar el valor de y. Entonces, quiero que observe la gráfica y mírele cómo podríamos sacar el valor de y. O Inge con otro Menelao. ¿En dónde, Menelao? En el triángulo FBC. FBC. Ya, pero tendríamos dos incógnitas, B y F. Si lo observa, BE es X, que no conocemos, es lo que quiero conocer. Pero EF también sería otra incógnita, o sea, tendríamos una ecuación con dos incógnitas. O sea, no nos quedaría ninguna, no podríamos sacar el valor de un segmento, ¿sí? Entonces, sí podríamos hacer también eso, en el sentido de que podríamos dejarle, con ese Menelao, EF estaría en función de X. Y luego deberíamos buscar otra ecuación que nos permita sacar X. Sí, podríamos hacerlo. De hecho, ya lo estoy viendo ahí, puede ser un Stewart. Ya, pero un poquito complicado está, hay una forma más fácil. ¿Podría funcionar con el triángulo ABD? ABD. Ya, ¿qué hacemos en el triángulo ABD? Ah, no creo, no se puede hacer el teorema de Menelao, ¿verdad? En ese creo. No, en el triángulo ABD no, ajá, porque la transversal debe intersecar a dos lados obligatoriamente. ¿Alguien más? Hay que sacar Y. Es una forma rápida. No vale que sacar Y. ¿Cómo sacamos Stewart. Y? Perfecto, ¿no es cierto? Un Stewart, ¿no es cierto? Vamos a aplicar un teorema de Stewart para sacar el valor de Y. ¿Ya? Entonces le digo a la compañera, observe el triángulo ABC con transversal AD. Entonces, vamos a aplicar ahí un teorema de Stewart. Segundo paso, entonces le digo, miren, en el triángulo ABC, sí, Stewart, perdón, Stewart en el triángulo ABC con transversal AD. ¿Ya? Entonces, nos ayuda la señorita. A ver si está todavía la señorita por ahí. Creo que se nos fue. Jocelyn. Ya, vamos a ver. Le preguntaba, no sé si tiene a la mano la fórmula de Stewart o la ayudamos. Sí, aquí le tengo. Ya, ok. Antes de eso, perdón, necesitamos las medidas de los segmentos, ¿no? Ayúdenos, por favor, ¿cuánto mide AC? Los demás nos ayudan cuánto mide AC y también vamos a necesitar cuánto mide AD. A ver, AD sería 1166, ¿no? 583 más 583. 1166. AD. Ya, AC, ¿cuánto sería? 14,13. 13. Ya está, muy bien. ¿Sí? Es lo que tendríamos ahí entonces, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué nos dice la señorita? ¿Cómo comenzamos esta fórmula? Jocelyn está por ahí. ¿Y se me escucha? Sí, ya la escuchamos. Ya, la transversal. Ajá, al cuadrado. ¿Cuál es la transversal? Sería AD, ¿no es cierto? Que era 11,66 al cuadrado multiplicada por ¿cuánto? No sé si ustedes le escuchan a la señorita, solo... A ver, ya creo que le escucho. Sí, ¿sí me escucha? Ahora sí ya le escuchamos, ajá. La transversal al cuadrado multiplicada por... Por AC, que sería 14,13. No, porque la transversal AD está en ¿dónde? En el lado BC. 2 veces Y. Exactamente. Por 2 veces Y sería en el lado en donde cae BC. Muy bien, que es 2 veces Y. ¿Esto es igual a quién? Por 14,13. O sea, al cuadrado. ¿Al cuadrado? Ajá, ¿por cuánto? Por Y. Exactamente, ¿no es cierto? Yo le puse creo que de otra forma, pero lo que usted me dijo también está muy bien, ¿no? Yo le puse primero, uno de los segmentos formados en la transversal, puede ser BD o DC. Y por el no consecutivo al cuadrado, que en este caso, si es que le toman el BD, ¿cuál es el no consecutivo del BD? Que también vale Y, por cierto, 14,13, ¿no? Entonces sería Y
por 14,13 al cuadrado. Ya, también le podrían poner al revés, ¿no? 14,13 al cuadrado por y. Más, ¿quién? Once coma 65 al cuadrado. Ya, muy bien. Por y igual. Por y también, ¿no es cierto? Que sea el otro segmento, sería DC, que mide y, por el no consecutivo al cuadrado, que es el 11,65. Ya, póngale y por 11,65 al cuadrado. Muy bien. Y esto menos, ¿quién? Y por y Perfecto. por por 11,3. Ay, o sea, 14,3. ¿Cómo sería? ¿Quién nos ayuda? Sería menos y por y por 2 veces Y. 2y. por 2 veces y. Muy bien, ¿cierto? Es por el segmento que los contiene, ¿no es cierto? Y el segmento que les contiene. ¿Quién les contiene? BC. ¿Y cuánto mide BC? Y más y, 2 veces y. ¿Sí? Y ya tendríamos el teorema de Stewart. Y observe que todos los términos tienen el valor, tienen la incógnita y. Por lo tanto, podríamos dividirle a toda la ecuación por y. Si nos va una y, ¿sí? Y ya se hace más fácil despejar la y. Ya, pero es porque todos los términos tienen y, ¿no? Entonces ya podríamos obtener la media de y. ¿Cuánto nos da ese valor de y, por favor? A ver, nos ayudan. ¿Cuánto nos da y? A ver, practiquen, por favor. En su prueba van a tener algo parecido, ¿no es cierto? Ya tienen que practicar cómo harían esos despejes. A ver. Practiquen, saquen. ¿Cuánto mide y? 5,64. 5,64. Ya, muchas gracias, compañero. Ya tenemos la medida de y. Ya, entonces le voy a poner también el gráfico. De hecho, pongámosle, esa y ha sido igual a 5,64. 5,64 y acá también. 5,64. Muy bien. Un paso más y ya sacamos el valor de x. Entonces quiero que la señorita observe ahora gracias a la y. Para empezar, miren, ya tenemos un triángulo con 3 datos, ¿no? Tenemos varios triángulos con 3 datos. Entonces aquí sí hay varias formas de sacar ese valor de x, ¿ya? Pero como estamos de apuro, ¿no es cierto? Vamos a sacarle en un solo paso, ¿ya? Porque yo sé que ahora podrían sacar ángulos, ya podríamos hacer varias cosas, ¿no? Pero vamos a sacarlo solo en un paso. ¿Sí? En un paso más quiero que salga el valor de x. Entonces quiero que observen atentamente y me digan cómo podrían hacerlo. Bueno, observen, hay un triángulo que nos ayude a sacar x, ¿sí? Donde se puede hacer, ¿sí? BD, ¿qué? ¿El triángulo? A ver. BD. BDE quizá puede ser una opción, pero tenemos solo 2 datos. Tenemos que sacar un ángulo y luego el lado X, ¿no es cierto? Pero yo les dije que quiero hacer en un paso nomás, ¿sí? ¿Cuál es ese triángulo? Eso, en el triángulo ABD. ¿Qué podríamos hacer en el triángulo ABD? Stewart igual. Muy bien, otro teorema de Stewart. Observen todos. El triángulo ABD con transversal en BE. Podemos hacer otro teorema de Stewart y sacamos en un paso, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces. Vamos ahí, tercer paso entonces. Stewart, ¿sí? En el triángulo ABD con la transversal BE. ¿Ya? Vamos a ver. Yo creo que la señorita ya se sabe de memoria la fórmula, ¿no es cierto? Porque hicimos anteriormente. Entonces nos va a ayudar aquí otra vez con la fórmula. ¿Cómo nos quedó? Ya, a ver.
BF, o sea que sería X al cuadrado Bien. por AD. Ajá, ¿cuánto sería? A ver, Ya le puse arriba. Ahí está, 1166, ¿no? ya. Ya le escribí. 1166 es igual a 1166 o 65. AD sale 1166. ¿Sí? Ya. 583 más 583. Ajá, ese es el AD. Es igual a... A ver, ¿cuánto nos da? Creo que se nos fue la señorita. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Cómo continuamos con la fórmula? A ver. 5,83 por 11,65 al cuadrado. Perfecto, ¿no es cierto? Sería el segmento ED, que es 5,83 por el 11,65 al cuadrado. El no consecutivo al cuadrado, que en este caso es el 11,65. 11,65 al cuadrado, muy bien. Más, ¿cuál sería? El otro segmento, que es 5,83, ¿no es cierto? Multiplicado por su respectivo no consecutivo al cuadrado. ¿Y cuál es el no consecutivo de este otro 5,83 de AE? Sería el Y, que es 5,64 al cuadrado. 5,64 al cuadrado. Y esto menos, ¿quién? Menos el producto de los segmentos formados por la transversal, que son AE y ED, que sería 5,83 por 5,83, y por el segmento que los contiene. ¿Quién contiene esos segmentos del 5,83 y el 5,83? El AD, ¿no es cierto? ¿Que ¿Cuánto medía AD? 11,66. Y ya tendríamos la ecuación para sacar X, ¿no es cierto? Despejemos X y ya está resuelto nuestro ejercicio. ¿Sí? Nos ayudan ahí. ¿Cuánto nos dio X? En su prueba seguramente sí podría estar un ejercicio de este estilo, ¿no? Mire, solo hicimos en 3 pasos. Claro que lo difícil aquí no es aplicar estas fórmulas, sino darme cuenta, ¿no es cierto?, en dónde aplico y cuál me conviene hacer para hacer más rápido, ¿no? Entonces, justamente por eso practicarán, harán los deberes de este tema antes de la prueba, ¿sí? Bien, ¿cuánto nos queda entonces el valor de X? $7,055. 7,055, muy bien. Y con eso nuestro ejercicio está resuelto. Muchísimas gracias al compañero, a la señorita y a todos los que nos estaban ayudando. No sé si hay alguna pregunta de este ejercicio. Inge, ¿por qué ¿Preguntas? si cuando ponemos la fórmula directa de Stewart en el paso 2 en la calculadora nos sale y igual a 0? Porque y igual a 0 también es una respuesta. ¿Sí? Recuerde, si es que usted le pone esto, recuerde que aquí le va a quedar una ecuación cúbica. Y esa ecuación cúbica significa que va a tener 3 respuestas. Y 0 sí es una respuesta posible, porque 0 por 0 por 0 es igual a 0. ¿Cierto? Porque en cada uno de esos términos harían 0. Entonces, si le va a poner en la calculadora directamente, póngale pero sin la y. O sea, póngale 11,66 al cuadrado por 2 es igual a tal, tal, tal. Y al último sería menos 2y al cuadrado. Ahí sí seguramente le va a salir el valor positivo. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Hasta aquí la prueba, por favor. Sí, repasen bien, practiquen bien este tipo de ejercicios. Y los simulacros, ¿no? Hagan los simulacros, hagan un buen formulario, si eso le va a servir también. Y como les dije, no, aprovechen, esta es la primera prueba, son los temas menos complejos todavía. Sí, después ya nos vamos a complicar un poquito más, entonces sería bueno que aprovechen esta prueba, ya todavía están a tiempo. Sí, estoy desde hoy día, no sé si ya dieron las pruebas de las otras materias, pero después de que ya tengan esas materias, sería bueno que ya también estudien también geometría, ¿no es cierto? Entonces pónganle ganas ahí porque veo que no han hecho muchos del simulacro, por eso les decía, ¿no? Bien, si no tenemos preguntas, entonces con esto terminaríamos, voy a dejar de grabar. Nos vemos el día